Estamos viendo Mateo 5, por favor abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Estamos ahorita en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y hemos estado hablando que en Mateo 5 vemos el sermón más importante en la historia de la humanidad. Este sermón se ha traducido a la mayoría de los idiomas y la gente, aunque no sea cristiana, conoce elementos de este sermón. Estábamos comentando que estructura en este sermón lo que es la bendición de la salvación en Cristo y empieza en la primera bienaventuranza a hablar a quienes han de estar dirigidas estas bienaventuranzas: a los pobres de espíritu, a los que se reconocen necesitados del Espíritu de Dios y que por su propio espíritu no pueden seguir adelante. Después a los que lloran. Los que lloran tienen que ver con aquellos que están de acuerdo en que sus pecados les ha llevado por un camino no de bendición hacia los demás, sino muchas veces de maldición. Reconocen sus pecados. Y luego la siguiente piso de las bienaventuranzas es los mansos, los que aceptan que Dios tiene propósitos en su vida y que lo que está fuera de su alcance, de ellos, de nosotros, Dios sí está en control. La mansedumbre tiene que ver con esa aceptación de que Dios tiene el control de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Entonces ya empieza a haber un nuevo espíritu en la vida del creyente. Luego la siguiente es el hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed de ser justos, de comportarnos de manera diferente porque ya el Espíritu de Dios está actuando. Y en esta siguiente bienaventuranza están los misericordiosos. La palabra misericordia viene del latín miser, que significa desdichado, necesitado, y cordia significa corazón. Podemos decir que misericordia significa sentir en el corazón la necesidad de otra persona y actuar como si fuera nuestra propia necesidad. En el Salmo 23 podemos ver cómo David, el que escribe este salmo, podía sentir la misericordia de Dios al decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dice nada acerca de que David aceptaba ser muy bueno, no, simplemente creía en el Dios misericordioso. Y luego el último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Un evangelista, Moody, en el siglo antepasado, fue abordado cuando salía de predicar por una mujer. Esta mujer estaba desesperada, se le veía en la cara su angustia, y ella alegaba que dos hombres la estaban siguiendo. Lo hacía, sus expresiones, con tanta efervescencia, con tanto miedo, y señalaba que cada vez que subía al tranvía o iba al mercado o salía de la casa, había dos hombres que estaban siguiéndola. Ella aseguraba que ahí en medio del gentío, de la gente que salía del templo, esos dos hombres estaban por ahí, con un tic nervioso en el cuello. Insistía que había sido seguida hasta ese momento porque algo estaba pasando con esos dos hombres que la estaban para ella amenazando. Moody, que podía reconocer que esta mujer padecía de sus facultades mentales y estaba teniendo un tipo de delirio mental, sabía que no había nadie siguiéndola. Percibió que tenía esta mujer una situación de miedo que estaba ahí señalándole. Y entonces, cuando esta mujer estaba ahí diciendo esto, él, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ¿sabe qué? Yo conozco a esos dos hombres que le están siguiendo. Ah, sí, dígame, ¿cómo se llaman? Se llaman el bien y la misericordia. ¿Cómo? Sí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esos dos hombres se llaman el bien y la misericordia. Ay, ¿a poco así se llaman? Sí, yo los conozco muy bien.
Ay, qué bueno que me lo dice, yo no sabía eso, yo pensé que me estaban amenazando. No, el Salmo 23, ¿lo conoce? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo termina? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, se llaman el bien y la misericordia. Yo los conozco. Está usted bien protegida. La mujer descansó tanto que al rato le dijeron a Moody, esta mujer se liberó de ese miedo, porque estaba segura en lo que usted le había señalado de la Biblia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Jesús señala acerca de esta misericordia, y Jesús es la misericordia especial de Dios para el hombre. En el Nuevo Testamento se llama gracia, pero sabemos que esta misericordia es para todos los hombres. Dios es misericordioso con creyentes y con no creyentes, porque dice el Señor, el sol sale para buenos y para malos. Y Jesús es la muestra de esa misericordia de Dios. Es una misericordia que se refleja en un amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la misericordia especial para los hijos de Dios. Ese pecado que nos separa de Dios, por su amor y misericordia, fue perdonado. No gratuitamente, fue para Dios no fue gratis, fue un costo. ¿Cuál fue el costo? Entregó a su Hijo Jesucristo, para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio del alejamiento de Dios por el pecado. Así es que podemos acudir a Jesucristo, podemos llegar a Él y entonces adquirir, ser ciudadanos de esa misericordia de Dios especial, porque a través de Jesús nos limpia, nos lava y nos permite andar en un camino diferente. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, queremos que tú nos des la oportunidad de que tu palabra sea vida en nuestras vidas. Danos, Señor, la oportunidad de ver que nosotros podemos también llegar a ser misericordiosos. Queremos que tú nos ilustres y sobre todo nos cambies, transformes nuestro corazón de piedra, y tú quieres y has dispuesto poner un corazón vivo, un corazón que lata al sentir de tu latido. Queremos que esto suceda, Señor. Danos esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Ser misericordioso es señal de nuestra salvación. Dice Lucas 6:36, si quieres mover tu Biblia en Lucas 6:36, sin quitar tu dedo de Mateo capítulo 5. En Lucas 6:36 dice, sed pues, Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. A ver, otra vez ve. Sed pues misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. No dice hacer misericordias. No se trata de hacer, sino de ser. Es lo que está señalando aquí. Ser. Se trata del ser. Dios puede que haga en nosotros el ser misericordiosos. Esa es la idea del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y es cada mes lo que nosotros estamos experimentando o recordando, que Jesucristo lo último que hizo con sus apóstoles fue decirles, este pan es mi cuerpo. ¿Y qué les dice? Cómanlo, háganse de mi cuerpo. Y esta sangre, este jugo de la uva, este vino, es mi sangre, tómenla. ¿Qué estaba queriendo el Señor decir? Aprópiense
de mi corazón, aprópiense de mi personalidad. Sí se puede vivir, de hecho es una señal de nuestra salvación el vivir ahora bajo ese impacto de estar sensibles a lo que pasa con el otro, al dolor del otro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la oficina, estaba sin Cristo y pues traía mi mundo, y me acuerdo que como quiera que sea mi herencia protestante hacía que yo me pareciera o me vieran como muy bueno, muy tranquilito, y la gente se me acercaba, gente que trabajaba conmigo, subordinada mía, o gente de otro lado, y me platicaba sus problemas, y llegó un momento que les dije a uno de ellos, me acuerdo, mira, ¿sabes qué? No me platiques, porque yo estoy peor, o sea, no, ni me digas, yo estoy sobreviviendo y no tengo tiempo para más problemas. Es que lo callé, y yo estaba sin Cristo, y sin Cristo tu mundo es tu mundo, y eres el centro del universo, ¿no? Pero cuando llega Cristo a tu corazón y te das cuenta que ya no tienes tú que cargar tu propio universo, sino que alguien ya lo cargó por ti, te da la oportunidad entonces sí, de ser libre para amar, para interesarte por el otro. Y entonces ya se me acercaba la gente, y yo, pues no por mis fuerzas, sino empecé a platicar de quién sí podía llevar sanidad a su alma. ¿Cambia nuestro ser Jesucristo? ¿Cambia nuestra forma de ser? Claro que sí. A eso vino Jesucristo, a cambiar tu corazón. ¿Qué significa entonces que llega la salvación y que llega el ADN de Dios en la vida de una persona? ADN, ¿por qué digo el ADN? ¿Cuál es la propuesta de Dios para tu vida? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede estar en el reino de Dios. ¿Cuál es la propuesta de Dios? Nacer del Espíritu. Lo que es de la carne, lo que es humano, humano es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué pone Dios en el corazón de un creyente? Su Espíritu. Ya no nuestro espíritu, ya es su Espíritu. Y somos nacidos de Dios. Juan 1:12. El que le recibe. ¿Qué dice Juan 1:12? A ver, recuérdeme. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer con Jesucristo? Aceptarlo. Aceptar que lo necesito aquí adentro. No es algo de afuera, sino es algo de aquí adentro. No son ritos, no es un asunto religioso de que tengo que practicar una religión, sino es que tengo que vivir una relación personal con un Dios vivo que me ofrece su presencia, su espíritu. Y es la oportunidad de tener el ADN de Cristo. ¿Qué pasa? Porque yo soy hijo de Dios. ¿Te acuerdas que el Señor dijo a los fariseos que continuamente lo criticaban? Les dijo: ustedes son hijos del diablo. Oh, las obras del diablo quieren hacer. ¿Y qué éramos antes de Cristo? ¿Hijos de quién? Hijos del mundo, hijos de la humanidad perdida, egoístas y viviendo nuestras propias ideas. Pero cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que en Él hay una nueva vida, en Él hay algo nuevo entra en nuestras vidas, porque hay un Espíritu de Dios actuando. Por lo tanto, las cosas empiezan a cambiar, no de la noche a la mañana, pero sí se experimenta un cambio. Y este asunto de la misericordia es como un río que tiene varias variantes, porque ahora el ser misericordioso de Dios viene a implantarse en su espíritu en nosotros. Y vamos a ver algunas variantes, nada más voy a tocar 3 variantes, hay muchas más, pero una variante de que Dios está actuando a través de su misericordia, una muy importante es perdonar. Tenemos la capacidad de perdonar.
Perdonar a quienes nos han hecho daño es aceptar que no es de nosotros la venganza. Aceptar que el juicio es de Dios y que nosotros nos limpiamos de eso que quisiéramos que les pasara, que le pasara a quien nos hizo daño, y decimos: basta, Señor, yo perdono. Yo ya no quiero que el otro llegue a sufrir lo que a mí me hizo sufrir. Liberamos nuestra carga emocional y permitimos que haya sanidad en ¿quién? En nosotros. Nosotros somos los principales beneficiados, pero ¿sabes qué? Perdonar no es posible si no está el Espíritu de Dios, el verdadero perdón, ¿eh? Me acuerdo de un muchacho, lo estaba comentando este testimonio, Adrián Calderón, vive por allá abajo, diríamos, y ya lo conoce aquí, aquí una hermanita que está llegando, y me acuerdo que yo iba tiene materiales de construcción, vende materiales de construcción, y platicaba con él. Él ya era cristiano, y en eso me platica, dice: mire, pastor, yo le voy a platicar cómo es que llegué a Cristo. Mi papá lo metieron preso, lo acusaron de meter material, y sí metieron material aquí a nuestro negocio. Llegaron los judiciales y entonces lo llevaron al penal, y ahí va a pasar varios años. Y yo estuve ahí moviendo los asuntos legales para rescatar a mi papá, y se puso muy difícil el asunto legal, y ya casi a punto de condenarlo, yo caí en la cuenta que necesitaba de Dios, y entonces empecé a orar, y lo único que sabía era el Padre Nuestro, como buen católico, ¿no? Que lo llevaron a su catecismo. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces dice, yo estaba ahí, pero cuando se me acababa la oración era en el punto: y perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me han ofendido, a mis deudores. Dice, ahí yo ya me callaba, ya no decía, ahí estaba trabado con Dios, porque yo no podía perdonar al que verdaderamente yo sabía quién era, quien había metido esos materiales ahí. Yo lo tenía entre ojos, lo odiaba, pero fuerte. Pero el hecho de no poder orar, porque allí decía: y perdona nuestros pecados, así como nosotros. Entonces dije, yo necesito aprender a perdonar. Y fue que llegó a una iglesia cristiana donde le hablaron del amor de Dios, y aceptó a Cristo, y dice: pude perdonar, ya limpié mi corazón, ya no deseaba. Se me fue ese enojo, ese dolor, y pude empezar a orar a Dios. Y ¿sabe qué? Al poco tiempo mi papá salió de la cárcel. Dios se manifestó, porque el Espíritu de Dios obró. Es increíble, ¿verdad? Cómo suceden las cosas malas para que venga lo bueno. ¿Eso es bíblico? Resulta que sí. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas malas ayudan a bien. Claro que sí, las cosas malas. El asunto del perdón, dice Hebreos 12:15, que cuidado con que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que no haya raíz de amargura que brotando cause dificultades y entonces contamine. Todo buen jardinero sabe que no es posible acabar con las malas hierbas cortando las hojas. ¿Cómo se acaban las malas hierbas? Sacando, escarbando para sacar la raíz. Y sabemos que la amargura es algo que es diferente al enojo, Alguien que sale en ira, pues saca en la ira. Pero la amargura es algo más profundo. Esto se arraiga muy adentro en el corazón de la persona y va carcomiendo como si fuera una enfermedad que está ahí lastrando.
Sabe que está comprobado, algunos médicos se han puesto a investigar, investigadores, que hay una correlación entre la amargura y ciertas enfermedades del cuerpo. Se generan ciertas cuestiones tóxicas en nuestras vidas por no haber perdonado, por no cuidar los asuntos del rencor, del odio. Y esto ahora está posible en nosotros. Podemos perdonar al que nos ofendió. ¿Podemos hacerlo? En Cristo Jesús podemos hacerlo. Es más, en Cristo Jesús hacia allá nos va a llevar. Inevitablemente hacia allá nos va a llevar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La otra causa de la misericordia es la generosidad. La generosidad es la oportunidad de brindar apoyo a quien se enfrenta en dificultad. Una mujer llamada Ana llegó al hogar de una familia muy pobre, donde el jefe de familia estaba enfermo, sufriendo dolores. La mujer entró a visitar ese hogar con el propósito de hablarles acerca de Cristo. Ella era una evangelizadora cristiana que gustaba de ir a platicar de Cristo. Pero el hombre, cuando entró la mujer y supo que era esta mujer cristiana, con su Biblia en la mano, dijo: no quiero que nadie ore ni lea la Biblia, no creo en ninguna de esas cosas, que se vaya. Este hombre vio que la mujer se salió, y como la mujer había entrado y había visto la aflicción en la cual estaba la casa y el hombre enfermo, fue a buscar comprar abarrotes y llenó una canasta de abarrotes. Y entonces al otro día se acercó otra vez a la casa, abriendo otra vez. La mujer, bien apenada, la esposa, le abrió y le dice: ¿puedo pasar a entregarle esta canasta de bienes que creo que ustedes necesitan? Sí, pásele. Pues abrió la puerta y dejó la canasta. ¿Qué le pasa a su esposo? Está sufriendo de esto y de esto y de esto. La mujer, que tenía algunos conocimientos de enfermería, lo vio: ¿me permite pasar? El hombre estaba asombrado de que después de que había sido tan grosero, esta mujer regresara, y entonces se dispuso a limpiarle, arreglarle, acomodarle lo que tenía que sanar, diríamos, lo que estaba ahí necesitado. Cuando la mujer se estaba yendo, el hombre la llamó y le dice: oiga, un favor, usted traía una Biblia, ¿no la trae? Sí. ¿Me puede leer la historia del buen samaritano? ¿Usted sabe la historia del buen samaritano? ¿Nadie se la sabe? A ver, acá de este lado, ¿quién sí se la sabe? ¿O quién la ha leído? Yo creo que dicen, mejor no digo porque me va a hacer pasar a decirla, ¿verdad? Por eso nos dicen que no se la sabe. De este lado, ¿quién se la sabe? No voy a pasarles a que la digan. ¿O si quieren pasar? Entonces dice, ya ven que el buen samaritano, pues estaba un hombre tirado en la calle, pasó un sacerdote, y el sacerdote dice: que está muerto, yo creo que se pasó. Y luego pasó un levita y lo vio ahí tirado, ¿y qué hizo? Nada más se dio la vuelta, ¿verdad? Y corrió, y no vaya a ser que unos ladrones también me golpeen. Y pasó un samaritano, ¿y qué hizo el samaritano? Al verlo, se compadeció de él y lo subió a su burro y lo llevó a un hostal y lo empezó a curar y mandó llamar al médico y dejó para los gastos para que se repusiera y siguió su camino. Y entonces eso es lo que le leyó. Y cuando Ana, la señora, le terminó de leer, el Señor le dijo: mire, he visto muchos sacerdotes y levitas, pero nunca antes había visto a una samaritana. Y el hombre aceptó a Jesucristo, a ese Jesús, donde estaba mostrándose en Ana, actuando con esos actos de generosidad que solo en Cristo se puede encontrar. Primer aspecto, entonces, habíamos dicho que es el Espíritu de Dios actuando en nuestra capacidad de perdonar.
Y ahorita que te digo eso, seguro se te aparece aquí a alguien que lo traes entre dientes, ¿no? Bueno, esto el Espíritu de Dios te puede dar la capacidad de perdonar. Ya no dejar en paz el deseo de que también le pase algo malo y decir perdono. Y lo segundo es la generosidad. Puedo llegar a ser generoso. Dios puede disponer en mí esa capacidad para ser un buen samaritano. Y lo tercero es la capacidad de evitar juzgar. ¿Evitar qué? Juzgar. Ese aspecto de juzgar rápidamente a otros es algo muy propio de nuestra mente. El juzgar rápidamente a otros nos lleva a elaborar toda una serie de mecanismos de condenación. Eso sí, cuando nosotros fallamos, buscamos que no nos juzguen tanto, ¿verdad? Pero eso sí, cuando se trata de juzgar al otro, ¿verdad? No somos muy justos, ¿verdad? Porque normalmente alguien nos hace y vamos a juzgarlo. O alguien vemos que hace algo fuera de lugar y vamos a juzgarlo. El dejar de juzgar tiene que ver con comprender las circunstancias y luchas de la otra persona que pueden ser semejantes a las mías. La misericordia nos permite ver más allá de las apariencias y a reconocer la humanidad compartida que tenemos con el otro. Un esposo ya grande, fue a ver al médico de la familia y le dijo: oiga, creo que mi esposa está sorda. Ella nunca me escucha la primera vez que le digo algo. El médico, sabiendo el mal que padecía este hombre, le dice: vete otra vez a tu casa y mira, párate a 5 metros de tu esposa. Y ahí le gritas, le dices, para ver cuál es la distancia en la cual te escucha. Y si no te escucha ahí, te pones más cerca, y luego ya vienes y me platicas. Bueno, sí. Entonces fue obedientemente ese señor en la noche, y entonces le grita a su esposa: mujer, ¿ya tienes de cenar? No le contesta la mujer. Entonces se acerca 3 metros. Mujer, ¿ya tienes la cena preparada? La mujer no contesta. Y se pone detrás de ella. Mujer, ¿ya tienes la cena preparada? Y la mujer se pone de frente con él y dice: te he dicho 3 veces que ya está lista la cena. Le platicó al médico y le dice: sí, ¿sabe qué? Usted tiene un problema de sordera. No es su esposa, es usted el que está sordo. Cuando juzgamos al otro, normalmente tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nosotros. El Espíritu de Dios permite revertir esa enfermedad, porque eso es una enfermedad muy grave, ¿eh? Permite ver primero la viga que tenemos en nuestro ojo antes de juzgar al otro. Jesús abordó este tema en el Sermón del Monte: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzgan serán juzgados, y con la medida en que medís serán medidos. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Mateo 7, del 1 a 3. Nadie es más injusto en sus juicios sobre los demás que aquellos que tienen una alta opinión de sí mismos. Ahí es donde se observa cómo está tu nivel de orgullo. Cuando eres dado a estar juzgando a los demás antes de juzgarte a ti mismo. Cuando vemos a un hermano, una hermana en pecado, tendemos a juzgar. Primero debemos tener claro que no sabemos cuánto se esforzó en intentar no pecar,
En segundo lugar, no conocemos el poder de las fuerzas que lo atacaron. ¿O sí lo sabemos? No sabemos. En tercer lugar, no sabemos o no nos ponemos a pensar en qué habríamos hecho nosotros en las mismas circunstancias. ¿Entendiste? 3 aspectos a considerar al momento en juzgar al hermano, a la hermana. Mejor, si vamos a apoyar ante la situación de pecado que vemos en el hermano, debemos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre, no sea que tú mismo llegues a caer en ese pecado. La misericordia así se expresa. ¿Cómo ves? ¿Vale la pena estar bajo el torrente de la misericordia de Dios, meternos al río de la misericordia de Dios? Padre, gracias te damos por la palabra que nos das. Confías tanto en el poder de tu Espíritu y confías tanto en la obra que estás haciendo en cada vida, que has puesto en nosotros una tarea de misericordia hacia los demás. Te suplico, Señor, que podamos llevar adelante cada uno de nosotros, conforme al poder de tu Espíritu, ese caminar en las buenas obras que tú has puesto delante de nosotros. Confiamos, Señor, en que actúas en nuestros corazones y confiamos en el perdón que conquistó Cristo para nuestras vidas y en el Espíritu que ahora nos mueve a estar hoy aquí escuchando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.